¿Sabías que esta col puede convertirse en un superalimento cargado de beneficios para tu salud? Hoy vamos a hacer chucrut. Te enseñaré paso a paso cómo prepararlo en casa y resolveremos las dudas más comunes que suelen surgir. Es fácil, entretenido y tu microbiota te lo agradecerá porque es uno de sus alimentos favoritos. Los fermentados mejoran las digestiones, fortalecen el sistema inmune y nos ofrecen un chute extra de micronutrientes, probióticos y enzimas vivas. Pero primero de todo, ¿por qué los alimentos fermentados son tan apreciados? Los fermentados no son la moda del momento, nos han acompañado durante cientos de años como una forma de alargar la vida de los alimentos y también de enriquecerlos. Existen muchos estudios y libros que lo ponen en valor. Pero ojo, que fermentar no es encurtir, muchas personas confunden estos conceptos. Si a ti también te surgen dudas, te invito a ver el vídeo donde lo aclaramos. Haz que tu alimentación trabaje por ti, no en tu contra. Suscríbete a nuestra newsletter para saber cómo ponerla a currar desde hoy. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. El proceso de fermentación hace evolucionar los alimentos. Fermentar es una técnica de cocina en la que no se aplica calor, pero donde el alimento sí se va a cocinar. Y esta vez no todo va a depender de tu maña en la cocina, porque lo haces en colaboración con una panda de bacterias buenrolleras y levaduras currantas que convierten ingredientes de estar por casa en bombas de sabor y salud. Te voy a dar solo un par de datos curiosos. La historia de amor entre los seres humanos y los fermentados puede ser que exista desde hace más de 10.000 años. La NASA estudia fermentados como parte de la dieta para astronautas. Ayudar a la microbiota es buena idea en este planeta y fuera de él. Beneficios. Potencian los nutrientes del alimento. Un repollo tiene muchos beneficios, pero un chucrut es como un repollo dopado, con vitaminas, enzimas y nutrientes extra. Todo listo para ser absorbidos sin ningún esfuerzo. Contiene probióticos naturales, buen alimento para tu microbiota, que es uno de los directores generales de tu salud. También ayudan a metabolizar tóxicos y mejoran la digestión. Puede que la col te dé gases, pero el chucrut te deja tan ligera como una pluma. Mi abuela y la tuya ya lo sabían, pero ahora también hay estudios que demuestran que los probióticos de los fermentados fortalecen el sistema inmune y ayudan a reducir la inflamación intestinal. Chucrut, el rey de los fermentados facilongos. ¿Y por qué empezar por el chucrut? Porque es la puerta grande de entrada al mundo fermentados. Es barato, es fácil y con una lista muy pequeña de ingredientes y herramientas para hacerlo. Porque solo necesitas una col, sal, un cuchillo, una tabla, un bote y un peso. Nada raro, difícil de encontrar o muy sofisticado. ¿Y qué lo hace especial? Su contenido en vitamina C y K2, también en polifenoles, glucosinolatos, fibra y probióticos. Es rico en ácido láctico, que aquí trabaja como conservante natural y aliado digestivo. Es perfecto para la primera vez, porque si no tienes ni idea de fermentación, el chucrut te lo perdona prácticamente todo. ¿Cómo hacer chucrut en casa? Consigue una col bien hermosa y fresca, si puedes que sea ecológica. Esto es boccata di cardinale para los microbios. Lávala y revísala bien para retirar cualquier parte pocha o algo que no tenga muy buena pinta. Pésala y calcula la sal, entre el 1,5 y el 3% del peso de la col. Sí, esto va con matemáticas, pero prometo que es muy fácil. Yo voy a echar el 2%. Corta la col. Hay una herramienta que puede venir muy bien porque nos facilita el trabajo, pero hay que usarla con mucha precaución. Esto es la mandolina. Y empieza el masaje. Sal, presión, cariño y mucha paciencia. Tiene que salir todo el jugo, si no, ¿qué hemos venido a hacer? Si ya te has cansado de masajear, como truco te digo que lo que puedes hacer es poner un plato con un peso sobre la col y dejarla reposar unos minutos para que la sal vaya haciendo su trabajo. Embota todo en un frasco. Sin burbujas, como si fuera un tetris de repollo perfecto hasta el cuello del bote. Después introduce las hojas externas que hemos reservado. Ahora puedes añadir el peso,
Asegúrate de que la verdura esté sumergida en el líquido. Si no tienes peso ni piedra, puedes improvisar. He visto muchos métodos que funcionan. Si usas una piedra, elige una que no sea muy porosa, lávala muy bien y desinféctala en agua hirviendo. Ahora cierra el bote, ponlo sobre un plato porque puede que rebose un poquito y deja que la vida vaya surgiendo. Lo ideal es dejarlo unas 4 semanas. Tiempo suficiente para que te olvides de él, pero no demasiado como para que crezca un gran ecosistema paralelo. El tiempo nunca va a ser exacto, porque lo rápido que suceda el proceso de fermentación va a depender de la temperatura ambiente, pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Cosas importantes que tienes que tener en cuenta. Cuanto mejor sea el vegetal que uses, mejor van a ser los resultados. Si es ecológico, de temporada y de cercanía, pues bueno, pues es un punto de partida. Cuando lo prepares tienes que mantener un entorno y unas condiciones de higiene buenas. No hace falta que tu cocina sea un laboratorio, pero sí que esté bastante limpia. Las verduras tienen que quedar sumergidas bajo el líquido. Esto es muy importante, porque si esto no pasa, es muy probable que se te vaya a estropear. Cuando lo pongas a fermentar, déjalo en un sitio tranquilo, sin sol directo y con una temperatura estable. Ten en cuenta que la fermentación no es una ciencia exacta ni una receta de bizcocho, por lo que no esperes tener siempre el mismo resultado. Una vez que lo abras, tienes que guardarlo cerrado en la nevera. Introdúcelo en tu vida poco a poco para que tú y tus microbios os vayáis acostumbrando a estos nuevos alimentos vivos. Respondiendo a dudas comunes. Sé que te están surgiendo algunas dudas y es normal, me ha pasado a mí y a muchas de mis alumnas. Así que vamos a resolver las dudas más comunes. ¿Y si mi col no suelta suficiente líquido? No hay problema, añade una salmuera casera que la puedes hacer con agua templada y con sal más o menos al 3% en relación al peso del agua. ¿Y si se me queda col flotando? Malo. Para eso lo mejor es reservar las hojas externas y luego se colocan sobre la col ya cortada. Después ponemos el peso y no debería haber ningún problema. ¿Puedo intoxicarme? No, si sigues las instrucciones. El chucrut tiene una acidez natural que previene los bichos malos y si se hace bien no tiene por qué suponer ningún problema. ¿Y si no tengo un peso especial? No pasa nada, usa un vaso o una piedra limpia. Aquí no discriminamos herramientas, creatividad al poder. He visto a mis alumnas inventar de todo. ¿Cómo sé si todo ha salido bien? Bueno, en principio si observas algún tipo de moho, malo. Eso, mejor ese chucrut a la basura. Después de 4 semanas lo he abierto y esto huele a muerte. ¿Lo tiro? No, en principio espera, que puede ser que tenga que fermentar un poco más. Mételo en la nevera y déjalo un par de semanas o 3. Y si después de ese tiempo todavía huele a muerte, tíralo porque algo que huele tan mal no apetece comerlo. ¿No tengo un bote especial para hacer fermentados? ¿Será peligroso? Bueno, en principio no tiene por qué. Lo ideal es hacerlo con un bote de cristal con cierre clic para liberar CO2 en los primeros momentos, pero también te sirve un bote de rosca. ¿Cómo disfrutar de tu chucrut? Es un aperitivo ideal para preparar tus jugos digestivos antes de una comida copiosa o para acompañar unas legumbres. En ensaladas, da igual los ingredientes que le añadas, si tienes chucrut te va a quedar espectacular. Como acompañamiento es perfecto para carnes o pescados grasos porque te ayuda a digerir mejor. Ya tienes las claves para dar los primeros pasos en el mundo de los fermentados. El chucrut es solo el principio de una historia de amor con el mundo que vive en ti. Anímate a hacerlo en casa y dime en los comentarios cómo te va y si te surge alguna duda.